Damos gracias a Dios que hoy nos hemos reunido en familia, familia de la Iglesia Emanuel, familia de la Iglesia de Woodbridge y todos los oyentes que acostumbran a escucharnos domingo tras domingo para recibir el consejo de Dios. A Dios sea la gloria y la honra, porque hoy en nuestros hogares se convierten en ese lugar de adoración. Y desde nuestra casa, en familia, vamos a escuchar qué Dios tiene para nuestras vidas. Pueden buscar una vez más en Génesis capítulo 11. En Génesis encontramos en esta fase donde la humanidad había creado ese deseo de tener una torre, la torre de Babel, la grandeza del hombre, la arrogancia del hombre. Y quienes estaban establecidos en la tierra fueron los que sobrevivieron al diluvio, la generación de Noé. Y aquellas personas, dice la Escritura, hablaban una sola lengua. Y ellos, el Señor les había dicho, pueden esparcirse, espárzanse. Y ellos estuvieron, mientras salieron de la montaña donde se ubicó Noé, que era en el monte Arará, ellos vieron esa llanura y se ubicaron en la llanura de Sinar. ¿Y qué dice la Escritura? Que al ubicarse en la llanura, vemos en el versículo 3 de Génesis 11, que ellos se dijeron unos a otros. Había una conversación, realmente no era una población tan inmensa, pero conversaban entre ellos y entre ellos mismos dijeron, vamos, hagamos. Y esa forma de ser todos incluyente, hagamos, vamos, ¿qué era lo que estaban planificando? Vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre, y en vez de usar los materiales que usamos en el pasado, como las piedras, vamos ahora a usar los ladrillos. Siempre hay cambio, pues puede ser que en el lugar donde ellos estaban tenían el material para poder hacer esos ladrillos. Imagínense hacer ladrillos. Imagínese hacer una gran ciudad, una gran torre. Tenía que emplearse una fuerza laboral no poca. Y en vez entonces de piedra, usar ladrillos. En vez de mezcla, usar asfalto. Vemos, hermanos, esa parte de avance entre ellos. Ellos lo emplearon para hacer esa ciudad. Ahora, ¿cuál era el propósito que ellos tenían? Estos sobrevivientes del arca de Noé, estos familiares de Noé, ¿con qué propósito querían ellos edificar esta ciudad? La Escritura nos dice que el propósito de ellos, cuando dijeron hagámonos esa ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Era prácticamente entrar en competencia con el Creador, que llegue al cielo, que supere lo natural, que llegue a otro tipo de dimensión, que entre en competencia con el Creador. ¿Y cuál era la intención para llegar al cielo? Bueno, dice la Escritura, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos tenían esa intención de mantenerse unidos. Quizás le quedaban los temores de lo que ocurrió, porque el mundo fue destruido y quedó un remanente, solamente los familiares de Noé. Pero ahora entra quizá el temor, entra la arrogancia, entra el deseo de resolver ellos por ellos mismos, porque dicen, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora,
¿Cuál fue el mandato del Señor? ¿Cuál fue el propósito que Dios le dijo? El Señor le dijo desde el principio que ellos podían esparcirse, mas sin embargo ellos tenían que buscar una señal, porque si ellos iban a estar esparcidos, ellos querían tener algo visible, algo tangible, y la torre podía darle ese nombre, y la torre podía darle esa fama que muchas veces, amados, vivimos en una sociedad donde muchas veces nos concentramos en el ego humano. Muchas veces nos concentramos en las cosas que están de moda y creemos que tenemos que competir con el mundo. Pero el Señor simplemente le dijo, vayan, ustedes pueden esparcirse. Aquí vemos que ellos estaban retando al Señor y ellos se unieron con ese propósito de que si ellos iban a ser dispersos, pues ellos tenían una forma de poder ellos encontrarse y tener ese cubículo por familia, por nombre. Por eso usted ve que dice que fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad. Porque muchas veces nosotros estamos aquí en la tierra y creemos que Dios está tomando una siesta, que Dios se ha olvidado. Resulta, amados, que los ojos del Señor no duermen. Dios conoce todo ser humano. Dice la Escritura que creó al ser humano a imagen y semejanza de Él. Nosotros vemos el desafío que están teniendo, porque el Señor entonces baja y mira y se da cuenta que hay algo que están programando, porque ya miró el Señor desde el cielo, miró el avance de ese proyecto que llevaba, un avance grande, una torre, una ciudad, hacia dónde iban, en qué momento de su proyecto de construcción fue que el Señor de inmediato se dio cuenta que tenía que intervenir, porque Dios es Dios. Y siempre la tentación del ser humano es querer, hermanos, ir más allá. Y nosotros tenemos que recordar lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Mira, Satanás quiso imitar al Señor. Y dice la Escritura en Isaías 14, los versículos 13 y 14 habla de la caída de Lucifer. ¿Por qué fue que Lucifer cayó? Porque dice, mira, Lucifer era un ángel. Lucifer creía que estaba acabando. Lucifer él se enamoró de él mismo, ese ángel, y compitió. Y él dice, bueno, yo subiré al cielo, subiré y seré semejante al Altísimo. Oh, esa era la intención, porque lo dice Isaías 14. Esa era la intención de Satanás. Amados, no fue suficiente para él ser un ángel al servicio de Dios. Y eso es muchas veces lo que pasa con el ser humano. Dios nos ha creado, y especialmente el creyente, nos ha creado para que la gloria de Cristo sea manifiesta en nosotros. Piense lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 4. El mismo Jesús, ¿sabe lo que el Señor, antes de entrar a un ministerio tan glorioso que vino a cumplir para morir en la cruz del Calvario, se postró en oración 40 días en el desierto orando y ayunando? Pero Satanás vino y tocó y lo llevó a la ciudad, y no lo llevó a cualquier sitio de la ciudad. Dice la Escritura que lo llevó al pináculo del templo. ¿Sabe lo que es el pináculo del templo?
la cúspide del templo. Diríamos en la altura donde está el techo del templo. Y le ofreció. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, mira, échate, tírate por ese precipicio que el Señor va a mandar sus ángeles y ahí van a ayudarte. Y el Señor le ministró. Ay, el Señor es poderoso, porque el Señor lo que hizo fue que le citó, mira, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, mira, que a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Citó la Escritura, amados. Pero qué Satanás tan mentiroso, hasta dónde llega el enemigo de querer tentar al Hijo de Dios, que se humanó, que se hizo hombre. ¿Y qué será a nosotros que podemos confundirnos? Porque a la larga, ¿qué significa Babel? Babel significa confusión. Babel significa el ego humano. Babel significa, amados, que nosotros puede ser que el Señor nos deje por un tiempo. Sigue tu proyecto de vida. Sigue, va muy bien. Todos podemos estar construyendo una torre, pero esa torre se cae cuando compite con la soberanía de Dios. Amados, la intención de esta remanente que quedó no era glorificar a Dios. La intención de ellos era las mismas intenciones que podemos encontrar hoy, la fama. Dígame usted ahora, con esto de las redes sociales, la tecnología, el peligro de creerse una persona por encima de otra. El creerse, hermanos, en una altura que pueda competir con Dios. Bueno, el Señor entonces dice, yo tengo que hacer algo. Y dice la Escritura que en el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Usted sabe que hasta para las cosas malas, cuando la gente se une, se puede unir para el bien y se puede unir para el mal. Mire cómo fue el proceso de la muerte de Cristo, cuando mucha gente que eran enemigas de una vez se unieron con el plan de hacerle daño al Maestro. Aquí el Señor vio que tenían una unión para llevarle la contraria al Señor. Y dice el Señor, están unidos y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira, eso es lo grande de tener una relación con Dios. Es que el Señor te conoce desde antes de tu nacer. Es que Él tiene control y dominio, no solo de tu vida, de toda la humanidad, de todo lo creado. Y Él se dio cuenta, yo tengo que hacer algo, porque el proyecto que tienen ellos tienen esos planes y ellos nada lo va a detener. Y no lo va a detener nadie. ¿Por qué no lo van a detener? Porque esta gente que estaban construyendo esa torre y la ciudad, ellos estaban haciendo un esfuerzo para su ego, para poner nombre. ¿Y qué dice la Escritura? Ahora pues, descendamos y confundamos. Mira, cuando tú analizas el versículo 7, oh, qué poderoso es el consejo de la palabra de Dios. Primero habla Jehová y dice, tengo que bajar. Y luego dice, ahora pues, descendamos. Habla de manera plural y dice, confundamos. La Trinidad en operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interviniendo. Pero ¿será que esta gente no escarmientan? Relativamente hace poco que el mundo fue destruido, pero dicen, se unieron, aleluya, la Trinidad, y tomaron una decisión.
Yo creo que cuando vemos ese proyecto de la Trinidad, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, una vez más, hermanos, nos comprometemos que Dios no busca que construyamos imperio, que Dios no busca que un hombre tenga tanta soberanía sobre otro, que todos los sistemas humanos caen, que lo único que permanece es la verdad, es Jesucristo. Pero Romanos capítulo 1 dice que llega un momento que cuando el hombre se encierra en su pecado y comienza a hacer una idolatría, y en vez de adorar a Dios, adoraron a los ídolos, al sol, a la luna, crearon, hermanos, sus propias religiones, entonces el Señor toma su decisión. Dios es Dios. Aquí vemos que la Trinidad tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Tomó una decisión porque se dieron cuenta la Trinidad de que algo no estaba funcionando bien, que la intención era llevarle la contraria. Y si usted analiza, amados, amadas en Cristo, analiza el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú miras a Jesús, cuando lo miras vas a darte cuenta en Marcos capítulo 10, a partir del 42, el Señor habla con sus discípulos. ¿Por qué? ¿En qué tiempo vivían? En el Imperio Romano. Ese poderío, esa grandeza, esas gente que ultrajaban a otros, que con sus impuestos destruían a los más pobres y marginados. Y el Señor le dice en Marcos capítulo 10, más Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mira, el Señor acaba de abrirle los ojos a esos discípulos, porque había un pugilato, porque Juan y Santiago tenían la intención, y aún ya su mamá se había acercado a los oídos de Jesús y le había dicho, como mis dos hijos han trabajado tan duro contigo en el ministerio, yo necesito que tú me los ubiques, uno a la izquierda y otro a la derecha. Qué difícil se hace, hermanos, cuando usamos modelos impíos para llevarlo a nuestra comunidad de fe. Aquí el Señor habla y les dice, esto no es así. En mi reino se funciona distinto. En mi reino es servir. Ahora, ¿quién? ¿A quién tú le vas a servir? La Biblia dice, mira, dale de comida a aquel que te ha maltratado, el que te ha ultrajado, el que tú sabes que te está haciendo la vida imposible, sírvele, sirve. Pero ese servir, hermano, no es buscando una posición de prestigio, no es buscando compararnos como si fuéramos un imperio, como que estamos nosotros haciendo lo mejor que otras personas, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. A lo que está diciendo ahí es en Marcos, piensen, si somos del reino, nuestra vida tiene que funcionar de una manera distinta. Pero volvamos, la Trinidad se pone de acuerdo. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, ellos hablan una misma lengua. Ese proyecto, ahí estaba el ingeniero, ahí estaba el arquitecto, ahí estaban los obreros. Yo creo, hermanos, y eso es algo que aunque la Escritura no me lo dice, pero si estaban construyendo una ciudad, si estaban construyendo una torre, si su intención era una intención de nombre, de colocarse en una actitud de llevarle la contraria a Dios, fácilmente en ese ambiente de fuerza laboral, ahí se practicaba cierta servidumbre. ¿Por qué?
porque construir una ciudad, hacer esos bloques, hermanos, eso llevaba trabajo. Y ahí vemos, y por la escritura tú vas a encontrar que Nimrod, que era un gran cazador, era un empresario, era nieto de Noé, era uno de los precursores de llevar este proyecto, y tendría sus ingenieros y tendría sus arquitectos, pero también tenía a hombres, hermano, bajo su yugo, como formando un imperio. Dios no quiere ese tipo de proyecto. Dios no anda buscando ese tipo de trabajo. Dios les quiere dar una lección. ¿Por qué Dios les quiere dar una lección? Porque mientras tanto, ellos podían comunicarse. Tenían una misma lengua. ¿Qué podía Dios hacer para detenerlo? Pero el Señor pudo mandar un terremoto y matarlos a todos. Pero nosotros vemos la misericordia de Dios. Siempre Dios hace uso de sus misericordias. Y aquí lo vemos. Pudo haber hecho otras cosas más. Una tragedia. Otra tragedia en el mundo. Pero fíjese qué manera tan elegante Dios resolvió este problema. El Señor entonces desciende, los confunde su lengua. Por eso dice el versículo 7, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Una estrategia empleó la Trinidad. ¿Y cuál era? Vamos a partir de ahora a confundirlos. Por eso es que la palabra Babel significa confusión. Porque a partir de ahí, hoy tú y yo tenemos nuestras propias limitaciones. Cuando queremos hablar con un asiático, cuando queremos hablar con otras personas de otras naciones, es difícil. Y muchas veces uno quisiera poder entrarse en el corazón de ellos y poder tener el mismo idioma. Entre idiomas y dialecto. Hay algunos que dicen que hay más de 5,000 hasta 7,000 de lenguas y dialectos de mezcla, de forma distinta, que es difícil para que todos podamos entender. Y fíjese que estas personas que lucharon para que sus nombres, porque lo dice, ¿por qué? Dice el versículo 4 que ellos buscaban estar cerca del cielo para ellos hacerse su nombre, porque ellos tenían temor de que fueran ellos dispersos. Ahora fíjese, amados, oh bendito sea el nombre del Señor. El Señor se la sabe toda. Que hizo que a partir de ahí surgieran los diferentes idiomas. Hoy nosotros sufrimos parte de las consecuencias, porque es que el pecado, mira, el pecado trae tantas consecuencias que no solamente afecta a la persona, afecta a la comunidad, afecta a la familia, afecta a la sociedad. Tan sencillo, no te vayas lejos, piensa con esta situación de la pandemia, que es lo que nos tiene en casa. Estuviéramos en nuestros templos predicando, pero fíjate que esta pandemia para muchos se ha convertido en un terror. Uno sale a la calle y fácilmente hay que hacer una tremenda fila, y en esa fila fácilmente te vas a encontrar una persona insultando a otra. Uno no quisiera salir, pero hay personas que de inmediato hay un estornudo y de una vez echan con miedo. Y si tose, peor. Y si continúa tosiendo o si se acerca. Y de verdad que yo presencié esta semana a alguien la forma de hablar agresivamente, como que hasta las relaciones se van deteriorando. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hoy, en nuestro contexto, no importa dónde estamos, esta pandemia es una pandemia. ¿Qué enseñanza Dios quiere mostrarnos a nosotros? Volver
a nuestra familia, hermanos, quitar nuestras torres que estamos haciendo, quitar nuestro ego, entrar a otros niveles de conciencia, pensar, como compartía luego, decía Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza. Quizá te cuesta sentarte por un rato, una media hora, pero qué fácil es sentarse frente a una televisión y durar horas viendo Netflix, o jugando Nintendo, o jugando tantos juegos que ahora hay, que hasta niños lo juegan. Yo creo que también el Señor está hablando a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Dios busca con esta pandemia? Que nosotros tengamos un arrepentimiento, que nosotros entendamos que Dios es el soberano, que con Dios no se puede competir. Amados, nosotros vemos que dice la Escritura que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pudo haber Dios empleado un método más agresivo, más fuerte. Pudo Dios haberlo matado a todos. Pero lo que hizo fue que los confundió para que ellos no entendieran y pararan esa construcción. Es que no había forma de ellos poder entenderse. Pero fíjese, amados, si usted va a Hechos, capítulo 2, usted va a encontrar que se celebra el día de Pentecostés, el día donde se muestra, se aparece el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que como llamas de fuego se escuchaba a la gente hablar en diferentes idiomas. ¿Y sabes qué ocurrió? Que todos pudieron entender el mensaje en su propio idioma. ¿Te das cuenta qué distinto fue esta experiencia de Hechos con Pentecostés a la experiencia cuando no somos dirigidos por el Espíritu de Cristo? Tú y yo tenemos el desafío de seguir el modelo cristiano, porque nosotros no podemos caer, amados, en lo que quiere caer el mundo. ¿A dónde va la humanidad? Con unidad no se resuelve fuera de los propósitos del Señor. Hoy se habla de la globalización. Hoy se habla, y en el ambiente de sociólogos y en el ambiente de las ciencias sociales, se habla de la necesidad de un contrato social. Ese contrato social. Se habla mucho del avance de la tecnología, de que las cosas sí, la tecnología. Y pensamos en Daniel, cómo el Señor le dijo, sella este libro, porque en los últimos días la ciencia aumentará, dándonos a nosotros un indicador que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pero hoy entonces se habla de la globalización, se habla del contrato social, se habla de la tecnología, pero ninguno de estas son soluciones al problema de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque no lo fue el marxismo, no lo fue el comunismo, no fue ni siquiera el liberalismo, ni el capitalismo, ni la imposición de un imperio por otros. No lo ha sido. Ni Hitler, ni con nadie. Cristo es la única respuesta que tenemos. No es verdad que si la humanidad se organiza y hace un sistema igual para todos, donde todo el mundo coma lo mismo, donde las riquezas sean bien distribuidas, el problema de la humanidad se va a resolver. ¿Tú sabes por qué? Porque es un problema de pecado. Por eso en este día yo te invito para que seamos cuidadosos, te invito para que hagamos una reflexión. Cuidado con la arrogancia, cuidado con el materialismo, porque el materialismo puede llevarnos a ese deseo
ya no piedras, esas piedras que conseguían en el río Éufrates por ahí. Ya vamos a hacernos ladrillos, el materialismo, hermano. O caer nosotros, ya que estamos ahora, es un desafío, porque también las iglesias ahora tenemos este instrumento que damos gracias a Dios por la tecnología, pero cuidado con caer, hermanos, en un exhibicionismo. En un exhibicionismo que nos haga competencia, como si fuéramos una persona de Hollywood, como si fuéramos un artista, cuando Dios anda buscando gente sencilla en su reino. Gente donde una persona no se distinga por su color o su raza, por su situación económica, sea pobre o rico, donde podamos ver a Jesús en toda la humanidad, donde podamos ayudar a aquel que lo necesita. Nosotros tenemos que caer a una reflexión, hermano, que no hay sistema político, no hay sistema social, no hay ni siquiera sistema religioso para resolver el pecado de la humanidad, que es a través de Jesús. Hagamos un análisis. Podemos nosotros en esta tarde, hermanos, quitar todos los altares. Quitemos los altares que hay en nuestros corazones. Quitemos esos altares que están agotándonos porque está consumiendo nuestra energía en algo que a Dios no le agrada. Hagamos el ejercicio en esta tarde de humillarnos delante del Señor, de poder nosotros decir: Señor, he aquí mi vida, yo te quiero servir, pero no te quiero servir con ese modelo, sino que quiero servirte con el modelo de Cristo, así como el Señor se lo dijo a sus apóstoles. Les dijo que en mi reino las cosas son distintas, no es como el imperio romano. Entonces nosotros tenemos que llevar a una reflexión, hermano, que nosotros, ellos comenzaron esa obra. Ellos comenzaron, pero ¿cómo terminó el proyecto? Terminaron ellos el proyecto. Tu proyecto de vida. ¿Tú crees que podrás terminarlo excluyendo al Salvador de tu vida? Ten cuidado. No invierta todas tus fuerzas en el levantar el ego. Busquemos, amados, a Jesucristo. Humillémonos delante del Señor. Acerquémonos a su presencia. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús, porque la soberbia puede abatir mucho. Y nosotros podemos decir, hermanos, que en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación, si estás enfermo o enferma, si está batallando con situaciones adversas en el hogar, hoy es el día para nosotros venir ante su presencia. Si conoces a Jesús, afírmate en la fe, en la confianza y en la seguridad que Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos nosotros, hermanos, culminar este mensaje diciendo esas palabras que dice la Biblia, que el lobo morará con el cordero. Y quiero leerle a Isaías 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, y también las bestias domésticas, hermanos, con los leones. Diciéndonos el Señor a través de su palabra: todavía tú puedes aquí en la tierra hacer que el carácter tuyo sea moderado por el Espíritu Santo. Dejar todo ese ego, dejar de comportarnos, amados, de tal forma que hagamos el ejercicio desde aquí en la tierra de practicar que more el lobo con el cordero. Que Dios es el único. El ser humano necesita la transformación del Espíritu Santo. Yo quiero hacerte un llamado. Puede que tú estés en tu casa cansado, cansada, agobiada, pero quiero hacerte un llamado. Si no has conocido al Señor, si tú crees que puedes acercarte, porque es un asunto de fe, te invito a que hagas una oración, que
confiese a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que entregue tu vida a Dios. Y si estás débil, hoy es el día para nosotros postrarnos delante del Señor y venir ante su presencia con regocijo y renunciar a todo lo que puede convertirse en una torre que pueda alejarnos de Dios. Quita toda torre antes que Dios la derrumbe, antes que el ego humano aparezca. Recuerda, ninguno de esos hombres, según Matthew Henry, esos hombres que se fajaron a construir esa ciudad y esa torre aparecen en la historia de la humanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque con Dios no puede nadie. Es mejor entender la voluntad de Dios ahora. Vamos a orar y a entregar nuestras vidas y a renovar nuestra fe. Inclina tu rostro, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tu palabra ha sido predicada con la intención de que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Tu palabra. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que no te ha conocido, que tenga la oportunidad de conocerte. Y si hay alguien que se siente débil, que en estos momentos usted pueda traer fortaleza. Y si hay alguien que se ha dejado engañar del enemigo de la justicia, que ha sido tentado por el diablo, di la palabra, ministrale, Señor. Abre los ojos espirituales para que pueda en estos momentos restaurar la relación contigo. Te pedimos, Señor, una bendición especial por cada hogar, por cada familia, a los hijos, Espíritu, Padre mío, que puedan ellos someterse a la autoridad de sus padres, que los padres también sean ejemplo para los hijos, que ponga usted, Señor, esa transparencia, esa vida de seguridad, de quietud, que solo tú puedes dar en ese hombre, en esa mujer, en esa madre soltera, en esa persona que está sola en estos momentos, que necesita una palabra de aliento, en aquel que está enfermo, en aquel que se siente despreciado. Di la palabra y que tú puedas ministrar, Jehová Dios mío, y una vez más tomarnos de las manos, guiarnos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nosotros decimos, como nuestra costumbre, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Desde sus hogares, diga un amén, porque el amén es que va a fluir la bendición de Dios a tu hogar. Que tenga una semana de meditación en la palabra de Dios, que pueda juntarte con los hermanos vía Zoom, aunque es un dolor de cabeza, pero ahí estamos, y que juntos sigamos en comunidad, que no son las cuatro paredes, que sabemos, que te preocupe por aquel que no ha visto, que le dé una llamada y que le sirvamos a Dios con gozo. Que el Señor les bendiga.